Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a esta, la tercera sesión sobre agroecología. Tenemos información clave e importante que compartir, así que nosotros más que emocionados para reconocer cómo transitar hacia sistemas alimentarios sostenibles. Así que, nuevamente, qué gusto verlos a todas y a todos por acá. Como saben, tenemos nosotros un certificado de participación. Brevemente, si ustedes participan en al menos 5 de las 6 sesiones, podrán acceder a él. Vamos a comprobar su asistencia a través de Zoom. Al final de la serie de webinars es cuando hacemos esta entrega, va a ser una entrega digital. Y si ustedes quieren reponer la sesión 1 o 2, si apenas es la primera vez que se están incorporando, al final les podemos decir cómo hacerlo. Les vamos a dar algunas ligas por ahí para que la puedan reponer. Y en esta sesión solo ocupamos que participen activamente, que estén aquí con nosotros y que puedan responder al final en el espacio de reflexión, experiencias que ustedes ya tengan. Así que sin más preámbulo, los dejo con nuestro ponente principal, que sería Humberto Gómez, sobre las primeras fases de la transición agroecológica. Adelante, Humberto, bienvenido. Gracias, Jess. Gracias a todos y todas por acompañarnos y estar con nosotros en esta tercera sesión sobre este proceso de transformación y de cambio de sistemas alimentarios. Hemos comenzado la primera sesión hablando justamente de la crisis alimentaria y de cómo los problemas que tienen que ver con la producción, distribución y acceso a los alimentos están provocando una crisis. Cómo la agroecología surge como una respuesta ante esta crisis, y la sesión anterior hemos conversado sobre lo que es el concepto de la agroecología y lo que es la transición agroecológica, recordándoles siempre que cuando ahora hablamos de agroecología no solamente estamos hablando de prácticas, sino también estamos hablando de ciencia y también estamos hablando de política. Eh, en la anterior sesión terminábamos hablando de cuáles son los pasos en estas fases en la transición de la agroecología. Y durante esta sesión y la próxima voy a compartir con ustedes cuáles son esos pasos que tenemos que seguir, recordándoles también que si bien son pasos, no son cosas que tienen que suceder de manera secuencial. Varios de estos pasos y muchos de los ejemplos que ahora voy a compartir con ustedes pueden estar sucediendo al mismo tiempo. Lo importante, nuevamente, y les resalto, es un compromiso hacia este proceso de transición y el entender que la transformación de los sistemas alimentarios depende de que transformemos la forma en la cual nosotros producimos los alimentos, la forma en la cual nosotros promovemos la producción de los alimentos a través de nuestro consumo y la forma en la cual nosotros finalmente consumimos esos alimentos. Antes de que entremos a estas primeras fases, solamente quiero que recordemos algunas ideas y conceptos, y obviamente el primero es el de la definición de agroecología como nosotros la entendemos. He compartido con ustedes la sesión pasada esta definición, recordándoles que no es la única definición que hay, pero que incluye gran parte de los elementos y conceptos que nosotros vemos, ¿no? El primero es que es un enfoque integrado que aplica simultáneamente conceptos y principios ecológicos, sociales, al diseño y gestión de sistemas alimentarios y agrícolas. Aquí lo fundamental es eso, ¿no? Es que es integral, que incluye elementos de ecología, que incluye alimentos sociales y que busca trabajar con sistemas alimentarios, no solamente con la producción de un tipo de alimento, sino con el sistema de producción alimenticio. Y el objetivo de la agroecología, si recuerdan la anterior sesión, no estaba orientado solamente a incrementar la producción y la productividad, ¿no? Que eso es lo que provocó la famosa Revolución Verde, sino que está orientada a optimizar las interacciones entre plantas, animales, seres humanos, el medio ambiente, teniendo en cuenta al mismo tiempo aspectos sociales que deben abordarse para lograr un sistema alimentario sostenible y justo. ¿Sí? Es decir, que toma en cuenta todos los elementos que están alrededor del sistema productivo alimentario que nosotros tenemos y cómo interactúan entre sí estos elementos para que así nosotros podamos desarrollar sistemas alimentarios sostenibles y justos. Si la productividad, por supuesto, es un resultado de esta interacción, pero no es el fin mayor, sino el fin mayor es el de optimizar esto y de hacer que los sistemas alimentarios y de producción agropecuaria se asemejen lo más posible a un sistema natural y ecológico.
Está basado también en una serie de principios, y si recuerdan, teníamos varios de estos principios que se basaban primero en la diversidad y el fomentar la diversidad en los mismos sistemas productivos, en el tener conocimientos e intercambiar los conocimientos sobre cómo estos sistemas productivos pueden interactuar y cómo los diferentes elementos del sistema productivo interactúan, la generación de sinergias entre estos, la diversidad y el intercambio, lo que hace que pensemos en más reciclaje, más eficiencia, y al generar más reciclaje y más eficiencia, generemos también mayor resiliencia de los sistemas productivos y de los productores, que estén basados en valores humanos y sociales que conforman estos sistemas productivos y que conforman nuestros patrones de consumo relacionados con la cultura y tradiciones alimentarias, y todo en un contexto donde las diferentes decisiones se toman en torno a una gobernanza responsable para fomentar estos procesos de producción agroecológica en un ambiente de economía circular y solidaria. Estos 10 son los 10 elementos que hacen a la agroecología y que son los elementos que tenemos que tomar en cuenta, y recordábamos siempre, ¿no?, que como estamos aquí en Innovatec, y el propósito de Innovatec es justamente el de acercar la tecnología y la innovación al apoyo de sistemas productivos y transformación de sistemas productivos, en particular agroecológicos. En cada uno de estos diferentes elementos, varios de ustedes que trabajan en las startups que están siendo apoyadas o ya han sido apoyadas van a encontrar sus lugares, ¿no? Varios de ustedes trabajan en cuestiones que tienen que ver con reciclaje, eficiencia, otros tienen que ver con mercados y con productores, otros tienen que ver con cómo mejorar condiciones de suelo y de agua, otros tienen que ver en cómo se relacionan entre los diferentes actores de este sistema productivo. Entonces, entre estos 10 elementos es que podemos identificar varios de los trabajos que estamos haciendo, y por supuesto las flechas que relacionan cada uno de estos elementos también son parte importante del funcionamiento de la agroecología. El otro concepto importante es el de la transición agroecológica. No es que uno es productor agroecológico o no es productor agroecológico, o es productor convencional y al día siguiente se transforma en un productor agroecológico. No. Lo que nosotros promovemos, y porque entendemos que este concepto de trabajar de una manera integral, donde debemos incorporar elementos que tienen que ver con la ecología, con la sociología, con lo cultural, con la identidad, y todo esto es un proceso complejo. Se entiende que es un proceso de transición y de un cambio gradual que va sucediendo desde el momento en el cual el productor, consumidor o las partes que constituyen este sistema alimentario deciden este proceso de transformación agroecológica pasan. Entonces, por eso es importante que tomemos en cuenta este concepto que es el concepto de transición, que es un proceso de cambio de prácticas agrícolas y readecuación biológica de un sistema agropecuario. Como les decía, cambiamos nuestro sistema y nuestra forma de producción, ¿no? Las prácticas y cómo los elementos que están en este sistema se interactúan, tendiente a la recuperación de los principios agroecológicos para lograr resultados equilibrados en torno a esos 4 elementos. La producción, es decir, lo que tiene que ver con la productividad, la independencia de insumos externos, especialmente agroquímicos, la restauración de todos los procesos ecológicos y sociales que permitan la sustentabilidad, con especial atención a la identidad cultural, la comunidad o del territorio. Los procesos de la agroecología son fuertemente arraigados al territorio y a la identidad de los sitios, ¿sí? Si se acuerdan, cuando comparábamos la producción orgánica con la producción agroecológica en la anterior sesión, la producción orgánica sí tiene varios de estos elementos, pero una característica de la producción orgánica es que producen productos certificados que normalmente están dirigidos a mercados de exportación o mercados que están afuera del lugar donde se produce. En la agroecología buscamos que estos productos sean consumidos en un ciclo corto, es decir, en lo más cerca posible al lugar de su producción, de manera que haya ese arraigo a identidad cultural con el alimento. Y si se acuerdan, y para los que no vean nuestra primera sesión, cuando hablábamos de la definición de lo que es alimento, hablábamos no solamente de un compuesto que produce alguna cosa fisiológica dentro de nuestro, sino que tiene un arraigo que es cultural. Y estas son las etapas de esta transición agroecológica. Como decíamos, son estos pasos que comienzan con el aumento de la eficiencia y efectividad de las prácticas convencionales. Luego de que hemos hecho
la práctica convencional y la producción convencional más efectiva y más eficiente, podemos sustituir prácticas e insumos con prácticas alternativas, que son aquellas que son agroecológicas, para luego pasar al rediseño de un agroecosistema, es decir, rediseñamos el predio, la chacra, la propiedad, ¿no? Rural, con un nuevo conjunto de procesos y relaciones, y finalmente restablecemos una conexión de estos sistemas con los consumidores. Y como les mencionaba, si bien están descritos como etapas, no necesariamente tenemos que hacer primero uno, después la sustitución, después el rediseño y después la conexión con los consumidores. Puede esto estar sucediendo de manera simultánea. Y en esta sesión lo que vamos a hacer es ver las dos primeras etapas que tienen que ver con aumentar la eficiencia y la efectividad y la sustitución de prácticas e insumos convencionales. La primera etapa, entonces, es justamente la que tiene que ver con el incremento de la eficiencia y de la eficacia. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? El objetivo de esta etapa es que hagamos un uso más racional de los insumos, de la maquinaria y de las prácticas agrícolas que nosotros tenemos. Sé que ahorita suena abstracto para ustedes, pero tengo un montón de ejemplos para mostrarles para que nos demos cuenta de qué cosa estamos hablando. Pero normalmente lo que ustedes seguramente conocen es que, por ejemplo, la aplicación de pesticidas o la aplicación de agroquímicos a los productores campesinos de la agricultura familiar les dan una mochila, les dan el insumo y les hacen echar ahí cuanto sea posible, porque uno piensa que mientras más le eche, menos enfermedad va a haber, ¿sí? Sin embargo, hay dosis y hay cantidades que están sugeridas para los diferentes tipos de insumos, ¿no? Hay maneras en las cuales la maquinaria tiene que utilizarse y hay prácticas que tienen que hacerse. Entonces, cuando nosotros nos orientamos a este primer paso, que está hacia este uso más racional de insumos y maquinaria, ¿sí? El avance que nosotros podemos tener en este proceso de transición es la reducción parcial de estos impactos negativos de lo que antes era la agricultura convencional. Comenzamos con la agricultura convencional y decidimos seguir este proceso de transición agroecológico. Por lo tanto, hay introducción de prácticas más eficientes, vamos a lograr cierto incremento en la productividad y también vamos a ahorrar, ¿no? Vamos a reducir nuestros costos de producción, ¿sí? Sin embargo, la limitación está en que no rompe esa dependencia de los insumos externos. Yo sigo necesitando agroquímicos, sigo necesitando maquinaria, ¿no? Y sigo teniendo un impacto ambiental que es considerable todavía, sobre todo con ciertos agroquímicos que son muy contaminantes y muy difíciles de ser reciclados por el mismo sistema, ¿sí? Por supuesto, es una etapa controversial, ¿no? O sea, un agroecologista así puro, normalmente dice esto no es agroecología, pero es el paso realista, ¿sí? En muchos contextos donde los productores no tienen acceso a otros insumos, donde no tienen acceso a otra maquinaria u otro conocimiento de cómo hacer las cosas, esto es el primer paso que tenemos que seguir, ¿sí? Y crea condiciones, obviamente, para discutir y avanzar fases más profundas que son las siguientes fases que vamos a ver, ¿sí? Las prácticas comunes en esta fase son el uso focalizado y la reducción de pesticidas, fertilizantes químicos que son utilizados, ¿no? Mejorando esa eficiencia del sistema agrícola, aunque obviamente prolonga esa dependencia que es la que nosotros precisamente queremos luchar, ¿no? Esa dependencia del productor a estos insumos externos y sigue teniendo, por supuesto, un efecto negativo en la biodiversidad, en la salud del suelo, del agua, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer para este proceso, este primer paso de incremento de eficiencia, es combinar esta implementación técnica con diálogo y reflexión con los agricultores, ¿no? No es solamente decir vamos a reducir, estas son las cantidades apropiadas o estas son las técnicas que se pueden utilizar, sino es un proceso de discusión y reflexión y muchas veces con los productores de prueba y error, ¿no? Ensayo y error para esto. Y por supuesto, es importante que hay que compartir con los productores los conocimientos que tenemos y que ellos también tienen sobre impactos de estos modelos convencionales. Ellos mismos lo ven en su salud y ellos lo mismo lo ven en sus fuentes de agua y en su suelo, cuál es el impacto del uso de estos insumos y estas tecnologías. Y de esa manera podemos construir conciencia y motivación para avanzar hacia etapas más profundas de la transición. Compartir con ustedes algunas de estas prácticas en esta fase. Por ejemplo, el espaciamiento y densidad óptimos en los cultivos para controlar plagas y malezas. O sea, en vez de sembrar
seguido uno de ellos se puede hacer un espaciamiento mayor y mezclar algunos de las plantas con otras para así poder reducir las plagas y malezas y no tener que utilizar insumos. La utilización de variedades resistentes, especialmente locales, para ciertas plagas o ciertas enfermedades o inclusive sequía, por ejemplo, es otra de las prácticas comunes en esta etapa, ¿no? El uso de maquinaria que puede ser usada sin generar problemas de compactación excesivo. Hay ciertas maquinarias como estas que estamos viendo y más adelante vamos a ver otros ejemplos, hacen que el suelo reciba menos compactación, se destruya menos y permita una mayor incorporación de materia orgánica y aireamiento de manera de que la producción sea mayor. El monitorear plagas y enfermedades, el seguir cuáles son esos para reducir la aplicación de plaguicidas en vez de aplicar plaguicidas sin ton ni son, es otro de ellos. El mejorar el calendario de aplicación y medidas de manejo. Muchas veces el calendario de aplicación, cuándo aplicar, cada cuánto aplicar, en qué momento aplicar, es importante para no aplicarlo de manera general, ¿no? Y el estar anotando, ¿no? El uso de estos insumos y cómo están teniendo impacto en la producción es algo que es importante. La aplicación focalizada, en vez de utilizar mochilas o utilizar otros insumos que hacen que los fertilizantes y pesticidas sean utilizados de manera indiscriminada, la aplicación focalizada permite que se pueda reducir esta cantidad de uso. La cosecha, perdón, me pasé. La cosecha y conservación y uso de agua, por ejemplo, es otro, ¿no? Para justamente optimizar el uso de agua. Muchas veces, mucho de la producción son cultivos a secano, es decir, cultivos que dependen solamente del agua de lluvia. Y hoy en día, con todo lo que hay alrededor de el cambio climático y las sequías más frecuentes, el cosechar y conservar agua para poder tener sistemas de riego que a un inicio son bastante precarios es algo que es importante. Aquí hay, por ejemplo, uno de estos es el arado cincel, que tiene esa forma que ustedes ven medio curva, en vez de los clásicos discos, ¿no es cierto? No sé si han visto estos discos de arado que parecen realmente cuchillos, que lo que hacen es cortar y destruir el suelo. Esto lo que hace es remover en realidad el suelo, que permite así tener una menor compactación y que el suelo esté mucho menos destruido para el cultivo. Prácticas como manejo físico de suelo, como por ejemplo el hacer terrazas, el construir zanjas de infiltración y curvas de nivel. Yo no sé si ustedes conocen eso, pero en la región altoandina, por ejemplo, en Bolivia, el uso de terrazas, que lo que hacen es mantener el suelo horizontal y no con la pendiente para que el agua lave el suelo, hace que se mantengan esto. Y las zanjas de infiltración son estos, ustedes están viendo ahí como unos canales, ¿no es cierto? Que lo que hacen es mantener el agua cuando va escurriendo y se queda ahí para que escurra dentro del suelo. El establecimiento de sistemas eficientes de riego, con sistemas tecnificados, cintas, goteros y otros, que es algo muy común en estas prácticas, justamente para poder reducir la cantidad de agua y utilizarla de una manera más eficiente y más efectiva. El uso de mulch vegetal, han debido escuchar del famoso mulching, ¿no es cierto? Que es utilizar los mismos desechos y los mismos despojos de lo que nosotros cosechamos, ¿no es cierto? Para crear como una camita encima del suelo y así mantener la humedad en el suelo, de manera de que cuando hace mucho calor, el agua que está la humedad que está y el agua que está en el suelo no se evapore tan rápidamente y además controla también malezas. La misma producción orgánica que puede utilizarse como abono posteriormente para mejorar el suelo. Bueno, todos estos ejemplos que hemos visto hasta ahora, que tienen que ver, por ejemplo, con un uso más efectivo del agua, que tienen que ver con cómo nosotros podemos mantener la humedad del suelo, que tienen que ver con cómo podemos mantener la estructura del suelo utilizando ciertas herramientas, que tienen que ver con cómo hacemos para reducir la cantidad de agroquímicos, de pesticidas que nosotros utilizamos, que forman parte de esta primera fase. Si ustedes ven, están dirigidos a
no cambiar las prácticas productivas, sino aumentar ciertas prácticas que lo que van a hacer es que nuestro sistema productivo sea más efectivo, más eficiente, ¿sí? Sin embargo, un proceso de transformación, como hemos hablado al inicio de transformación agroecológica, todavía no ha comenzado. Estamos en las primeras etapas, ¿sí? Varias de estas prácticas que nosotros estamos viendo son prácticas que nosotros, a través de las innovaciones, a través de proyectos y otros, nosotros promovemos, pero que tienen que ir acompañadas de una segunda fase o que van normalmente unidas a otras fases, donde estas prácticas y estos insumos van a ser sustituidos. Esta segunda fase es la que nosotros llamamos la fase de sustitución de prácticas e insumos. Y como les digo, y nuevamente les recalco y voy a recalcarles a lo largo de todas estas charlas, es que no es que primero hacemos esto y después hacemos esto otro. Puede estar sucediendo cosas al mismo tiempo. Tenemos que tener la curiosidad y la creatividad suficiente para podernos imaginar qué es lo que podemos cambiar más fácilmente y dónde es que pueden entrar más cosas en este proceso de transición de los predios. Esta segunda fase tiene entonces como objetivo principal ya el reemplazo de insumos y prácticas. La primera fase tenía que ver con un uso más eficiente y efectivo, ¿sí? Ahora sí estamos hablando de reemplazar insumos y prácticas que son ambientalmente degradantes por alternativas más sostenibles y benignas con el suelo, con el agua, con la biodiversidad y con la salud también de la gente. Los avances clave que tenemos en esta fase es la introducción de lo que se llaman bioinsumos, fertilizantes orgánicos y el control biológico. Y tenemos la suerte, no sé si ya se conectó Miguel Ángel, pero tenemos la suerte de que más adelante alguien que sabe muchísimo va a compartir con nosotros su experiencia en estos temas. Pero además, si se acuerdan, antes, en la anterior fase, todavía permanecía ese impacto ambiental en la biodiversidad, en los suelos, en el agua. Y en esta fase lo que estamos buscando precisamente es esa reducción del impacto respecto a la agricultura convencional y un apoyo creciente a investigar. Aquí sí ya podemos empezar a hacer ciertas prácticas y empezar a observar ciertas cosas que nos pueden ayudar a hacer nuestro proceso de transición más efectivo, más eficiente, ¿sí? Y el enfoque todavía, pero fíjense, ¿se acuerdan de las fases? ¿No ve? La primera fase era la de eficiencia, efectividad, sustitución, y el tercer paso es el del rediseño del predio. Aquí todavía no estamos rediseñando nuestro predio, nuestra chacra, nuestra propiedad. Estamos transformando el sistema, reemplazando los insumos y prácticas, pero aún estas prácticas siendo amigables y siendo más sostenibles, todavía no hemos reestructurado, así entre comillas, el sistema productivo que nosotros tenemos hacia algo que sea más sustentable todavía. Hay algunas limitaciones que son comunes. Si bien utilizamos bioinsumos, si bien utilizamos otro tipo de insumos que son más amigables con el medio ambiente, todavía persiste la dependencia de tener estos insumos, aunque muchos de ellos pueden ser producidos localmente y por los mismos productores, ¿sí? Y ya que seguimos pensando todavía en los productos y lo que producimos y no hemos diversificado todavía nuestra chacra o nuestro predio, todavía pueden haber plagas y enfermedades por esta ausencia de diversificación funcional, que son las cosas que vamos a ver en la siguiente sesión. Algo importante es que esta etapa es determinante, es una de las etapas más importantes, pero es insuficiente por sí sola. Todavía necesitamos pensar un poco más en esta transición en términos de la transformación de nuestro sistema productivo a algo que sea más diversificado, ¿sí? Y si no la tratamos de una manera apropiada, puede reproducir problemas de sistema convencional. O sea, podemos seguir dependiendo de bioinsumos, podemos seguir dependiendo de todo lo que tiene que ver con control de plagas, podemos seguir dependiendo de tener sistemas de riego, si es que no pensamos a un mediano plazo en esta transformación y reconfiguración del sistema productivo hacia un agroecosistema. Y nuevamente, si la primera etapa era vista como el arranque, este es el trampolín. Es como si alguien está corriendo y da el salto y pisa la cama saltarina, ¿no es cierto? Y aquí ya es el trampolín hacia fases más profundas de transformación. Algunos ejemplos de prácticas en esta fase. Bueno, es primero la sustitución de fertilizantes químicos por fertilizantes orgánicos. Hay ahora muchos fertilizantes orgánicos que se utilizan: salitre, urea, guano,
superfosfato, roca fosfórica y otros que tienen una base biológica que pueden sustituir lo que antes eran los fertilizantes químicos. En el mismo predio, estos fertilizantes pueden ser almacenados, pueden ser desarrollados. Hay una serie de biopreparados que se llaman para incrementar fertilidad de los cultivos, praderas, frutales y otros. Han debido ver, quizás si ustedes han visitado algunos lugares de producción agroecológica, estos tanques así azules que están así en un lugar con sombra normalmente, son los lugares donde están estos biopreparados que normalmente están preparados con insumos que son del mismo lugar y que sirven como fertilizantes. El uso de cultivos fijadores de nitrógeno, ¿no? La rotación y la intercalación de cultivos que utilizan la fijación de nitrógeno para poder así reemplazar la necesidad de utilizar fertilizantes nitrogenados sintéticos e inclusive orgánicos, como por ejemplo la urea. El uso de agentes de control biológico en lugar de pesticidas, ¿no? El fomentar la presencia de insectos que son benéficos y otros que pueden controlar plagas e incluso niveles mucho más avanzados de control biológico, como lo que, por ejemplo, Miguel Ángel va a compartir un poco con nosotros más adelante. El cambio de labranza reducida, en vez de utilizar estos arados y en vez de utilizar maquinaria que lo que hace es destruir la estructura del suelo, es cambiar hacia labranza reducida para una mayor producción y conservación de suelos. Y hay experiencias no solamente en términos de producción de agricultura familiar, sino también en producción agroindustrial, como por ejemplo con la soya y otros, donde labranza reducida o mínima y otras son prácticas que en algunos lugares se están introduciendo y que están logrando resultados interesantes. La intensificación en la elaboración de abonos orgánicos, composta, bocachi, compost con lombrices y otro, aunque necesitamos ahí implementar un sistema que haga que separemos la basura que se genera en el predio y la tratemos de alguna manera para que así podamos producir abonos orgánicos. El uso de pesticidas y fungicidas ya en sistemas ecológicos, ya hay, por ejemplo, muy conocido el jabón potásico, ¿no? Para pulgones y otros que son normalmente los bichitos que se pegan en los tallos, ¿no? Y las hojas de las plantas. Varios de ellos son naturales, ¿no? Y tienen un origen natural y son utilizados, además que son inocuos, ¿no? Para el consumo. Una práctica que es muy común entre nosotros en los países en Latinoamérica es el rescate y producción de semillas locales y adaptadas al clima, ¿no? Si bien al principio hablábamos del uso de variedades, que era una parte en este caso estamos hablando del rescate de semillas, es decir, el mantenimiento del acervo genético del sistema productivo, de una manera que tengamos una variedad suficiente para que dependiendo de la época y dependiendo cómo la gente que conoce la producción sabe que ese año va a ser, se utilice un tipo de semilla particular o no. Y hemos hablado también en la primera sesión de esta visión que se tiene de que todos queremos tomates grandes, hermosos, rojos, redondos, cuando en realidad en la diversidad está la resiliencia y el poder resistir a los cambios que tienen que ver con el cambio climático y otras amenazas, ¿no? Relacionado al anterior, no solamente tiene que ver con el crear estos bancos de semillas, sino el fomentar el intercambio de semillas y conocimiento. Si ustedes se acuerdan, en los 10 principios de la agroecología, uno de ellos tenía que ver con conocimientos, ¿no? Y una de las mayores riquezas precisamente parte en este intercambio de semilla y conocimiento entre diferentes comunidades vecinas sobre cuáles son los factores que ayudan a que tengan éxito, ¿no? Y cuáles son las cosas que hacen que funcionen mejor sus sistemas productivos al tiempo que estas semillas son intercambiadas y resguardadas. El otro ejemplo tiene que ver con identificar insectos benéficos del sector y estimular factores para que favorezcan su presencia. Por ejemplo, el incluir dentro de nuestros cultivos algunas plantas que hacen que se atraigan a estos que son precisamente controladores de plagas, ¿no? Y que favorece un control biológico de plagas en vez de tener que estar utilizando fertilizantes o, perdón, estar utilizando otros compuestos, ¿no? Hay formulaciones de biocidas o repelentes que se utiliza canela, clavo de olor, ortiga,
Uno muy conocido es este cardo bordelés, que utiliza sulfato de cobre y cal, y varios otros, ¿no? Que se utilizan de manera natural y que se pueden poner y se pueden aplicar de la misma manera que se aplican los compuestos químicos y que resultan en un mayor control de las plagas. El uso de hongos entomopatógenos, otra vez Miguel Ángel seguro nos va a contar, ahí tiene amplia experiencia en esto, pero hay ciertos hongos, ¿no es cierto?, que lo que hacen es atacar a las plagas, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar estos hongos de manera de que el control biológico suceda y no tener que estar utilizando insumos que son químicos. Bueno, el uso de cultivos atrayentes y cultivos trampa para el control de insectos plaga. Lo que ustedes están viendo ahí es una chacra que está diversificada y que entre medio de ellos tiene algunos que son repelentes de algunos insectos y otros que son atrayentes de insectos que controlan las plagas. El uso del mulching, ya les decía, ¿no es cierto?, del rastrojo y de los residuos de la cosecha, pero además también el control manual y mecánico para extraer malezas y frutales y cultivos. Cuando estamos hablando de agricultura familiar, obviamente estamos hablando de predios que no son grandes, donde se puede tener un control mecánico de estas malezas, ¿no? Para el control de plagas. Estos elementos que hemos visto antes, como ustedes ven, ya no tratan solamente de mejorar la eficiencia y la efectividad de lo que teníamos, sino ya es la transformación y el uso de nuevas prácticas, nuevos insumos y algunas cosas que son, en algunos casos, muy diferentes y hasta ajenas para varios de nosotros, ¿sí? Sin embargo, hay una larga historia de trabajo y hay una larga historia de promoción y de empuje a este tipo de transformación. Y tenemos la fortuna y hasta me siento yo avergonzado de hablar de agroecología frente a él, porque Miguel Ángel Crespo, que es fundador de Probioma y que ha trabajado con Probioma, es una autoridad, yo diría, no solo nacional, sino regional y hasta mundial en agroecología. Y él justamente ha estado promoviendo estos procesos de transformación y este proceso, sobre todo de elaboración de bioinsumos y otros, además de trabajar con productores y con lo que tiene que ver con mercado. Entonces, tenemos la suerte de que Miguel Ángel nos acompaña, además nos está acompañando desde un lugar muy lindo que él nos va a contar seguramente. Y quisiera, bueno, invitarte, Miguel Ángel, a que compartas y des un testimonio aquí con la gente que está participando sobre el trabajo que Probioma y el trabajo que tú has estado haciendo en la promoción de la agroecología. Miguel Ángel, por favor. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Quiero agradecer la invitación que me hicieron ustedes. Quiero agradecer a José Antonio y Humberto. Me agarró de sorpresa porque justamente hoy día está en laboratorio trabajando y en campo, ¿no? Porque me tocaba turno también. Así que para mí es un gusto poder compartir. No sé cuánto tiempo tengo porque así para no ser muy latero. 15 minutos para no Ok, quitarte tampoco mucho ya. tiempo. Bueno, me hubiera gustado presentar algo, pero pienso que tal vez es mejor así, de manera más, si vale el término, como un conversatorio, ¿no? Primero, quisiera decirles que este proceso lo iniciamos de manera muy atrevida, yo diría, hace 33 años, justamente porque estuvimos muy preocupados como institución, como Probioma, de poder ver en qué podíamos hacer como una alternativa a los productores que usan grandes cantidades de agroquímicos, especialmente en la zona donde estuvimos iniciando en un principio, zona de valles, donde se utiliza mucho agroquímico para una producción intensiva de hortalizas. Y esa situación nos llamó la atención porque nosotros teníamos un programa de microcrédito donde dábamos este tipo de apoyo a productores, pero les condicionábamos a que estos puedan usarlo con agroquímicos de etiqueta verde, los menos nocivos. Les enseñamos todo lo que era el manejo integrado de plagas, etcétera. Y un buen día les pregunté, bueno, ya nos vamos a ir, ya ustedes ya manejan bien el crédito, ya saben manejar, ya conocen ese enfoque del manejo integrado y bueno,
¿qué piensan? Y me dijeron, mire, vamos a volver nosotros al uso de los agroquímicos de etiqueta roja. ¿Por qué? Porque les aceptamos que nos den etiqueta verde porque es a crédito. Y ahí nos movieron el piso, porque dijimos, por más que hagamos los esfuerzos, si no tenemos una tecnología alternativa, no vamos a poder hacer mucho. Y ahí fue que nos atrevimos a incursionar en el control biológico microbiano, de una manera, yo diría, muy paradójica, porque mi formación es de administración de empresas. Entonces, muy poco conocía de este tema de lo que es microbiología. Y pues en mi país, en Bolivia, vimos que había en control biológico y hace 33 años no había mucho, ¿no? Algunas experiencias de algunas entidades de investigación, como el caso del CIAD, en las universidades, algunas tesis, pero no había alguien que estuviera haciendo. Y de esa manera fue que contactamos con la gente del CENSA de Cuba, el Centro Nacional de Sanidad Vegetal, que yo agradezco porque fueron mis mentores y ellos fueron los que nos enseñaron los primeros pasos de lo que es el control biológico microbiano. Pero ahí yo me acuerdo que hablé con uno de ellos, que yo le agradezco toda la vida, y le dije a Benedicto Martínez, al doctor Benedicto Martínez, le dije, bueno, Benedicto, aquí está mi equipo de colegas, de agrónomos, con los que me gustaría que les enseñes cómo es este tema. Y me dijo, no, no, vos tienes que estar presente ahí porque si no conoces te la van a charlar, en otras palabras. Y me tuve que meter a estudiar microbiología con los colegas técnicos y a estudiar bien lo que es entomología, el tema de las plagas, el tema de lo que es microorganismos, a identificarlos, etcétera, en una casita muy pequeña, a unos 120 kilómetros de Santa Cruz, algo artesanal como hacían y hacen los colegas cubanos, porque ellos tienen los centros de reproducción de entomopatógenos, una gran iniciativa justamente para tratar de enfrentar el bloqueo, etcétera. Y bueno, ahí empezó la historia hace 33 años, me apasionó tanto que al final vimos que si bien estábamos produciendo de manera artesanal, pero obviamente en mi país y en Bolivia, imagino que en América Latina, por lo que he visto también experiencias, el uso de agroquímicos está bajo la tutela de las grandes multinacionales, donde obviamente ellos desarrollan en base a una gran tecnología que hacen que los insumos sean fáciles, si vale el término, fáciles de manejar, aplicar, etcétera. Entonces ahí vimos que el reto para nosotros era desarrollar un know-how propio que nos permita llegar no solamente al pequeño, sino al mediano e inclusive atrevernos a llegar a los grandes productores, es decir, productores que siembran hasta 10.000 hectáreas de soya, girasol, etcétera. Pero para eso teníamos que desarrollar una biotecnología propia, digamos, de control biológico. Y nos planteamos tres retos: que sea eficiente, fácil de manejar y que sea de alguna manera también económicamente posible para que ellos puedan asumirlo. No hablábamos mucho en el tema de producción orgánica, o sea, nuestro objetivo era, como mencionaba también Humberto en su presentación, era sustituir algunos agroquímicos que veíamos que estaban presentes en el manejo convencional de los cultivos. Y de esa manera fue que empezamos a hacer identificación de microorganismos, como el caso de tricodermas, Beauveria baciana, Metarhizium anisople, Verticillium chlamydosporum, Verticilliums, y bueno, una gama, ¿no? Bacterias, el famoso Bacillus thuringiensis, etcétera. Pero el reto era cómo producirlo en escala, porque obviamente nos habíamos atrevido a direccionar también esta biotecnología a los medianos productores. Pero asimismo, también producirlo de manera que tengamos el producto a mano, si vale el término. Es decir, que como todos los que conocen de la producción de controladores biológicos, este es un proceso que puede durar entre 25 a 30 días.
desde el aislamiento del microorganismo hasta su multiplicación, controles de calidad, incubación, etcétera, etcétera. Entonces tuvimos que no acelerar el proceso, sino tener una cadena de producción que nos permita tener el producto, digamos, en grandes cantidades y con escalamiento. Y de esa manera hemos ido llegando a diferentes productores. ¿Cuál fue el objetivo? Ir sustituyendo algunos eh, productos. Por ejemplo, uno de los mayores problemas que tienen era y es totalmente conocido el tema de enfermedades en suelos, especialmente cuando se siembra. Entonces ahí logramos desarrollar una formulación de tricoderma que permita proteger la semilla y de esa manera también evitar el ataque de enfermedades de suelo. Pero además el tricoderma pillamos que tiene grandes características en todo este proceso, ¿no? Primero que es un excelente biorremediador de suelos, eleva los niveles de nitrógeno, fósforo, potasio. Pero además hemos ido trabajando en algunas pequeñas investigaciones aplicadas. Digo investigaciones aplicadas porque tuvimos que hacer muchas cosas y seguimos haciendo algunas sobre la marcha. Lamentablemente acá yo quiero hacer un paréntesis. Casi no hemos tenido, yo diría, casi no tuvimos el apoyo de la cooperación internacional, porque obviamente a veces existe ese, esa mirada en la que la tecnología está más desarrollado o debe venir de los países desarrollados o industrializados, ¿no? Y en caso de Bolivia, pues obviamente, por eso digo, fuimos muy atrevidos porque tuvimos que hacer de manera que nuestra tecnología sea además asumida en muchas necesidades que hay. Anteayer estuve dando una charla justamente por el tema del tricoderma. El tricoderma realmente es un microorganismo realmente maravilloso, ¿no? Nosotros hemos logrado probar el tricoderma en el norte de Chile en una alianza con una ONG, o el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, en la remediación de suelos contaminados con minería. Asimismo, hemos logrado también llegar a cerca de 500 hectáreas de restauración de suelos, prácticamente en proceso de desertificación en zonas donde se había sembrado quinoa, pero como monocultivo y se había desplazado a otros cultivos, o mejor dicho, a otras plantas, como el caso del cauchi, que es una planta que además ayuda a evitar la erosión, pero que estaba desapareciendo. Entonces logramos a esa altitud implementar sembradíos de cauchi con una alianza con la gobernación de Oruro y se lograron restaurar 500 hectáreas de suelos que estaban convirtiéndose en desiertos, ¿no? Este programa no ha continuado, lamentablemente, porque se acabó el financiamiento y como no hay políticas de Estado a nivel del gobierno, y se murió además el excelente coordinador de este programa, quedó ahí, pero quedó la experiencia y obviamente hay grandes extensiones de cauchales que han sido prácticamente sembrados con la ayuda del tricoderma. El otro aporte que ha tenido el tricoderma ha sido muy interesante porque ha permitido también, estoy mencionando algunos aspectos colaterales de un microorganismo que hoy está siendo un éxito en la agricultura. El caso de apoyar, no, apoyar en la bioremediación de suelos empetrolados con la empresa Petrobras, por ejemplo, ¿no? Donde hemos logrado bajar los niveles totales de suelos empetrolados de 20.000 TPH a 16.000, no, 14.000 TPH aproximadamente en 15 días y así sucesivamente, de manera de dejar esos suelos prácticamente descontaminados de residuos de petróleo y que pueden ser usados para la siembra de forrajes o plantas o que puedan servir para lograr evitar y además combatir ayudar en el tema de los pasivos ambientales, ¿no? Y paralelamente a esto, obviamente, hemos entrado fuertemente con el tema del tricoderma como un producto, yo diría, biológico que nos ha permitido abrir las puertas en los productores.
porque como ustedes saben y como mencionó también Humberto, hay mucha escepticismo. Imagínense hace 30 o 25 años el escepticismo que había o que había, o todavía existe un poco en el tema de los bioinsumos. Entonces, el tricoderma nos ha permitido abrir la puerta, decir a ese productor, mira, podés proteger tu semilla con este producto, no va a haber enfermedades, pero hacer la prueba, o sea, haz la prueba en una pequeña área, etcétera, y ellos mismos empezaron a ver que realmente habían mejores performances del producto, pero al mismo tiempo como el cultivo se podía fortalecer, ¿no? Inclusive en pequeñas áreas, en almacigueras, ¿no? Donde los productores siempre tenían entre un 60, no, mejor dicho, un 40% de mortandad de plantas en el proceso de germinación, logramos eso evitar y llegar hasta un 95% de efectividad con la germinación. Entonces, el productor empezó a mirar eso también, que era un producto que valía la pena, que era biológico y al mismo tiempo le podía ayudar mucho en el trasplante, etcétera. Entonces fuimos haciendo ahí también algunas innovaciones. Es decir, de producir en grano a producir en polvo, a producir en líquido, y después fuimos incursionando en la producción en diferentes volúmenes, ¿no? Y llegar a un nivel de escalamiento en el que, por ejemplo, ahora hay empresas, en Bolivia, bueno, no empresas, una empresa que está trabajando, que es una empresa antigua, que trabaja mucho en el tema de eh, la roca fosfórica, porque es un proveedor de productor de roca fosfórica. Y ustedes saben que la roca fosfórica es una excelente fuente de fósforo para el mejoramiento de suelos, corrige el pH y porque además tiene también calcio y silicio. Pero en una charla informal con el dueño de esa empresa, él expresó su interés, porque yo le hablé mucho del tricoderma y me dijo, ¿y por qué no combinamos el tricoderma con roca fosfórica? Y hicimos esta experiencia. Y ahora estamos proveyendo de tricoderma a una empresa que produce y prácticamente está vendiendo en el mercado roca fosfórica, pero con tricoderma. O sea, ya es en volúmenes mucho más grandes para empresas más que grandes que están produciendo en grandes extensiones. Entonces, ahí vimos cómo el tricoderma prácticamente fue un excelente y es un excelente aporte del control biológico. Otro de los hongos que hemos ido trabajando fuertemente ha sido la Beauveria baciana, en el que hemos visto que es un microorganismo que tiene un amplio espectro, más de 200 y pico insectos que son controlados. Bueno, he visto algunos papers donde hablan hasta de 700 y diferentes insectos. Y de la misma manera hemos ido viendo de qué manera podíamos desarrollar este microorganismo, pero ya en extensiones un poco más grandes, no solo del pequeño productor, sino del mediano y grande, en diferentes cultivos, ¿no? Reitero, el tricoderma, pues como les he mencionado, realmente tiene un amplio espectro en todos los cultivos que puedan existir en el planeta, yo digo, es una maravilla de la naturaleza. ¿No? Para restaurar, inclusive desierto, para lograr recuperar o ganarle al desierto. Hemos tenido la experiencia de la visita de gente de Irán o los chinos que han visto cómo se podía ayudar con el tricoderma en la siembra de esquejes en desiertos y de esa manera poder ir recuperando, ganándole al desierto. Entonces, hemos ido viendo esa gran aporte que tiene. Lo mismo en el caso de la Beauveria baciana, donde también tuvimos el reto de aplicar en grandes extensiones o de ayudar en la aplicación, especialmente en el control de chinche de la soya, que es un dolor de cabeza. Lo mismo en el caso de la chinche del cacao, broca del café. Bueno, hay una infinidad de usos que se le da, pero ahí también tuvimos que hacer algunas innovaciones en el ámbito de producir en escala y en diferentes formulaciones, en polvo, en líquido, para una mochila de 20 litros, para una mochila de 14 a motor, para dron, para avioneta. O sea, miren, yo no sé cómo hemos hecho algunas cosas que hemos tenido que innovar sobre la marcha. Alguna vez
pudiesen conocer nuestro centro, nuestro laboratorio, pero hemos tenido que, ¿cómo se dice? Diseñar nuestros equipos y hacer fabricar equipos. O sea, eh, ¿qué se llama? Las mismas máquinas o equipos que ahora son autoclaves, que son más o menos de 200 o 300 kilos a gas. O sea, hemos hecho diseños y hemos hecho fabricar lo mismo en otras máquinas que son separadoras de microorganismos. O sea, hemos tenido que hacer muchas cosas sobre la marcha por la necesidad, porque de Probioma fue generando una empresa que es Probiotech. ¿Y qué es empresa? Porque Probioma es una entidad de investigación y desarrollo e innovación, pero no es con fines de lucro. Entonces, por esa razón tuvimos que ir desarrollando o creando una empresa que es Probiotech, que es la que ya se dedica a hacer la producción y obviamente la comercialización de los mismos, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo. Y en el caso de Metaricium, lo mismo, que es otro hongo entomopatógeno. Incursionamos en el caso del Bacillus thuringiensis. Estamos ahora en el tema de lograr que esto pudiésemos producirlo en polvo. Y bueno, hemos incursionado en los caldos minerales, el caso del polisulfuro de calcio, el caldo sulfocálcico, y donde le tuvimos que hacer una innovación. Aquí yo quisiera contar una pequeña historia muy rápida, porque nosotros enseñábamos a hacer el caldo sulfocálcico que yo aprendí de Jairo Restrepo, ¿no? Y enseñábamos a los productores, a los campesinos. Y yo me acuerdo un día, pregunté con nuestro equipo evaluando, dijimos, ¿cuánto enseñamos a hacer? ¿A cuántos enseñamos a hacer? A 100 de esos cuantos están haciendo bien, 7 de esos cuantos están enseñando al resto, ninguno. Entonces dijimos, no, esto no va a marchar, porque creemos que hay que entrar, no diré en el mismo ámbito de las multinacionales, sino ser agresivos para irles ganando mercado también a través de ir sustituyendo gradualmente. Si bien hablamos de la agroecología muy fuerte, pero creemos que una herramienta fundamental ha sido y es el control biológico, los bioinsumos en términos de caldos minerales, abonos foliares basados en algunos Y Miguel elementos e Ángel, insumos. te puedo interrumpir preguntándome justamente de eso. ¿Cómo es que ustedes incentivan o cómo es el camino hacia un pequeño productor para que empiece este proceso de transición y que empiece a utilizar todos estos bioinsumos y estos diferentes, ¿no? O sea, ¿cuáles son las motivaciones y cómo ustedes desde Probiotech o desde Probioma apoyan, digamos, los procesos? Bueno, tuvimos que hacer un poco lo que hacen algunas empresas, digamos, ¿no? O sea, entrar y decir, bueno, mira, tenemos este producto que te puede preguntar con ellos, tener obviamente un diálogo y hablar y preguntarles cuáles son los mayores problemas. Entonces, si ellos nos dicen, mira, tenemos problemas en la germinación, no germina, hay plagas que afectan a la almaciguera y en el trasplante mueren muchos, entonces les decimos, mira, prueba este producto, el tricoderma, el tricodam. Y de esa manera logramos ganar cierta confianza. Y después ellos mismos dicen, bueno, ¿y qué tenés para? Tengo este insecto que me está molestando. Entonces ahí damos otro. Pero fíjense que ahí, si bien les decimos, sería bueno asociar cultivos, sería bueno que tú tengas también una diversificación de cultivos, sería bueno que evites que hayan plantas hospederas de plagas y más bien estas estén más alejadas, tener ciertas cortinas rompevientos o bosque, etcétera. En realidad, el mensaje de agroecología va entrando con la tecnología que estamos transmitiendo. Entonces, de esa manera, el mismo productor a la larga, al final se da cuenta que ha usado casi todos los productos y no ha necesitado entrar con algún químico. Lo que no quiere decir que respetamos también, que muchas veces dice, sí, dame solo el tricodán para semilla. Él sigue usando algún químico para insectos, pero después él mismo va agarrando confianza y dice, a ver, haré la prueba. Y le digo, muy bien, aplica eso, les vamos enseñando. Y aquí viene otro cambio también, ¿no? Los productores generalmente están acostumbrados a que con el químico el insecto está patas arriba en un minuto, si vale el término.
Con el biológico, bueno, tiene su proceso, si vale el término, en 2 o 3 días, pero ya inmediatamente el microorganismo ha tomado contacto con el insecto y empieza ese proceso de esporulación, si vale el término, el proceso mismo ya de enfermar al insecto, ¿no? Algunos productores cuando hacemos evaluación de campo siempre me decían, ¿cómo te va más o menos? ¿Por qué? Porque bueno, está ahí el bicho. Bueno, vamos a mirar y le digo, mira, está el bicho, pero está comiendo, está haciendo algo. No, dice, está ahí. Bueno, ya está enfermo, o sea, no te hagas problema. Está enfermo y cuando estás enfermo vos también no tienes ganas de comer, ni de trabajar, ni de hacer nada. Bueno, está así. Entonces también es una forma de que el mismo productor va conociendo que con el control biológico los procesos son diferentes. Y eso también es una muestra de que ese microorganismo se va a establecer, eso es lo que les decimos, se va a establecer ahí, vas a ir generando colonias y de esa manera vas a tener un mayor control. Y al mismo tiempo también en las evaluaciones ellos van mirando que hay otros insectos que son benéficos que empiezan a aparecer. Entonces le digo, mira, aquí tenés aliados. Entonces ese ha sido el proceso que se ha hecho. Hizo también con las mismas empresas, ¿no? Con las que también se han tenido ese tipo de relacionamiento en el que no hemos tenido que hablar, si vale el término en un principio, mal de los químicos, sino decir, mira, y este bioinsumo, puedes usarlo, o sea, te va a ayudar mucho. Ellos mismos se han ido dando cuenta en campo que evidentemente el control biológico era un buen aliado. Los caldos minerales de la misma manera, como les mencionaba, que al final vimos que los productores no iban a poder llevar adelante estos procesos de producción masiva porque no tienen tiempo. El productor está estresado desde que amanece hasta que anochece, cuidando la vaca, viendo el potrero, bla, bla, bla. Y dijimos, vamos a producirlo nosotros en mayor escala y vamos a hacer una innovación añadiéndole un adherente, un dispersante. Hicimos pruebas con diferentes aceites vegetales que no son, que son admitidos en la producción orgánica y de esa manera hemos empezado a producir, ¿no? Actualmente ya se producen cerca de 3.000 litros diarios de caldo sulfocálcico o el biosulfocal en diferentes dosis, desde 1 litro hasta turriles que ya usan las empresas. Y lo mismo con los fertilizantes foliares, ¿no? Que están, el famoso, eh, ¿cómo le llaman? Que hacen los brasileños también. Se me ha ido eh, nosotros le llamamos biogal, ¿no? Que está hecho en base a estiércoles de vaca, de gallina ponedora, leche, fermentos, levaduras, Bocachi. melaza. No, no es el bocachi, más o menos parecido, Ujú. pero ya se lo produce en un Y, volumen de y Miguel Ángel, 35.000 hay, litros. hay ahí en el chat una pregunta de cuánto tiempo ves que ha tomado un productor desde que empieza este proceso de experimentar y de hasta que ya tiene establecido su sistema de producción donde utiliza todos estos bioinsumos y ha sustituido ya los insumos químicos por insumos agroecológicos. Puede ser desde 4 meses hasta 3 años. Pero yo digo, ¿por qué? Porque en esos 4 meses, que es un ciclo agrícola, él puede haber usado un biológico nomás, nada más. A mí no, y ese ha sido el reto que hemos tenido cuando hemos hablado como hablamos con el equipo y les dije, a mí no me interesa que entre todo el paquete, si vale el término, que entre un biológico, ya sea cualquiera, ya sea un caldo mineral, que entre el fertilizante, pero que entre uno. Basta con que ese entre, ya abrió la puerta. El productor ya agarra confianza. En términos de que es eficiente, en términos de que es ciertamente económico y en términos de que tampoco está afectando su salud. Entonces, ya entró, ya agarró confianza y ese productor no lo va a dejar. O lo va a mantener ahí o directamente en esos 4 meses, tal vez diga algunos más atrevidos, diga, bueno, ¿y qué tenés para esto? O puede ser 3 años. De repente en esos 3 años el tipo está usando solo un producto porque es más conservador o porque el mercado y de las empresas le están dando también los agroquímicos a créditos o diré, mucho más atrevidos, si vale el término, son más presionadores y demás. Entonces es una desventaja para nosotros. Entonces puede estar ahí.
Pero ahora, por ejemplo, que cuando hubo los problemas de la subida de petróleo y demás, y bueno, en el caso de Bolivia, pues hay un gran problema de la falta de dólares, la importación. Entonces, se ven ciertas oportunidades en las que los productores también empiezan a mirar con más atención eso, pero yo creo que es más por el hecho de la eficiencia que se ha ido teniendo en cuanto al, al, al objetivo de lograr controlar plagas, de lograr que mejore mucho el cultivo, de mejorar los suelos, etcétera. Y de esa forma hemos ido incursionando cada vez más y tratando de abrirnos espacio en algunas necesidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los productores de cítricos, el problema que tienen con la mosca de la fruta que hace que Bolivia no pueda ser un país exportador, teniendo una gran cantidad y diversidad de frutas, por ejemplo, ¿no? Entonces tuvimos que sobre la marcha desarrollar un cebo ecológico que permita capturar la mosca de la fruta y que haga que vayamos disminuyendo esa población, ¿no? Entonces, como les digo, han sido investigaciones y aquí viene, digamos, el aspecto que han sido sobre la marcha, o sea, han sido desafíos que se nos han presentado. No había recursos económicos, de hecho casi no hay, tenemos que hacerlo a veces sobre la marcha, más es, yo creo, ese compromiso que nos ha llevado y hemos llegado en 10 años a cubrir cerca de 700.000 hectáreas con control biológico, ¿no? Y usando los bioinsumos en 60 cultivos. No son 700.000 hectáreas de cultivos orgánicos. Es una parte que serán de cultivos orgánicos, pero lo importante es que ha entrado eso y ha permitido sustituir 680.000 litros y kilos de agroquímicos que ya no se han usado. Ahora, ahí viene el otro elemento. Ustedes dirán, bueno, este hombre debe tener mucho dinero. No es así. Todo lo que se es toda una cadena y todo lo que se puede tener de utilidades, nosotros tenemos, los reinvertimos en investigaciones aplicadas. Porque no hay, digamos, un poco, como diría el interés, o no ha habido, ahora creo que se está abriendo un poco más, pero no ha habido el interés de apoyar eso, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer y hacemos investigaciones aplicadas. Y una investigación aplicada toma un tiempo y es recursos económicos, recursos humanos, energía, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde estamos llevando adelante este proceso, ¿no? Tal vez podríamos contar más anécdotas, pero creo que ya me he ido en el tiempo y no sé si hay Sí, preguntas. bueno, pero lo interesante es que toda la gente sigue conectada, desde la gente que comenzó sigue todavía aquí conectada y Ah, hay bueno, no se han varias. ido. No, No sé si hay preguntas. algunas de las preguntas que yo te estaba haciendo ya venían del chat sobre esto del tiempo y todo esto, ¿no? Y a ver, quizás una solamente, ¿cuál es el rol e importancia en este proceso de transición a la asistencia técnica, ¿no? A la asistencia técnica que se puede dar a los productores. Quizás con esa y ahí vamos cerrando, Miguel Ángel. Bueno, la asistencia técnica es importante, pero obviamente la falta de recursos muchas veces limita que uno pueda estar en en diferentes ámbitos. Entonces, nuestro equipo es muy pequeño. La asistencia técnica es importante porque obviamente ayuda a orientar y reorientar esa visión que tiene el productor con el tema de la agricultura convencional. Entonces, como les digo, hay diferentes aspectos para que el productor empiece a entender que el uso de los bioinsumos es cualitativamente diferente en términos de su rapidez. En el caso de los caldos y fertilizantes foliares es impresionante. Golpea insectos inmediatamente, además revitaliza. En el caso de los caldos minerales o fertilizantes hemos visto y hemos sacado del estrés a cultivos que estaban afectados por la sequía. Entonces, y eso es inmediato, o sea, uno puede ver a los 3 días inmediatamente el productor ve los efectos. Control biológico es un proceso gradual, pero también se ven los impactos en el ciclo biológico, fenológico del cultivo, ¿no? Entonces, son aspectos que van ayudando. Ahora, obviamente, creo que ahí es el reto, ¿no? Es el de continuar y el tener, digamos, los recursos suficientes para estos procesos de investigación aplicada que son sobre la marcha. Ese es el tema, ese es el desafío, hacerlo sobre la marcha
Y muchas veces tenemos que acudir a pasantes para que ellos también aprendan y a manejar y a sean innovadores, pero es obviamente una necesidad. Y el tema de fortalecer el escalamiento, ¿no? Porque eso es un aspecto que nos va a permitir ir consolidando la agroecología o un proceso de sustitución gradual de agroquímicos, pero en la medida en que haya escalamiento. Es decir, que seamos capaces de ir avanzando cada vez más en todos los productores, en diferentes niveles. Aquí no nos cerramos a que es grande, que es pequeño, y creo yo que ahora se está dando una apertura, inclusive en los grandes productores o medianos productores, de empezar a ver en los bioinsumos una herramienta importante en la sostenibilidad agrícola. Eso es importante. Y en el tema de suelos, pues ahí tenemos grandes aportes en el caso de los tricodermas, que como les he mencionado, es uno de los microorganismos que yo digo es una maravilla de la naturaleza, ¿no? Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, a todos los que nos están escribiendo por el chat, me comprometo a responderles y a hacerles llegar la respuesta a cada una de las cosas. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero creo que lo que Miguel Ángel ha compartido con nosotros ha sido importantísimo porque nos da también una visión de la realidad, ¿no? Una cosa es la teoría y una cosa es lo que escribimos y decimos cómo deberían ser estos procesos, pero la realidad y el trabajo cotidiano es importante y el trabajo que Miguel Ángel lleva adelante con Probiotec y con Probioma es un ejemplo, ¿no? A nivel regional. Entonces, Miguel Ángel, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has dado. Miguel Ángel, por si acaso, está en ese centro que ellos tienen de investigación en un lugar que se llama San Luis, un lugar bellísimo que he tenido la fortuna de visitar una vez, porque ahí además ellos hacen lo que predican, entonces uno va allá y ahí están estos cultivos diversificados y todas estas cosas que uno puede ver. Entonces, para los que están acá en Bolivia, si alguna vez ven algún cursito de probioma ahí en San Luis, anótense porque vale la pena. Y bueno, Miguel Ángel, una vez más, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu conocimiento y sabiduría. Muchas gracias, Humberto, gracias, José Antonio, y gracias a los colegas que se han quedado a escuchar. Muchas gracias a ustedes y a sus órdenes. Gracias. Bien, bueno, nos hemos pasado 10 minutos de nuestro tiempo, pero felizmente veo que todos siguen conectados, lo cual les agradecemos y nuevamente les digo que el chat queda registrado y voy a responder personalmente las preguntas que no han podido ser respondidas. Hacerles recuerdo que estamos en nuestra serie de sesiones. Hemos hablado hoy día del aumento de eficiencia y efectividad y la sustitución de prácticas. Y la próxima sesión se trata de los 10 siguientes pasos de esta transición agroecológica: el rediseño del agroecosistema para que funcione con un nuevo pensamiento y una nueva forma, y el restablecimiento de conexión con productores y consumidores, ¿no? Entonces, los invitamos a participar en la próxima sesión con el mismo link, con los mismos, en el mismo horario. Tienen ya ustedes las fechas y si se han registrado a través del Zoom, lo deben tener también en su calendario. De mi parte, darles las gracias a todos los que nos han acompañado hasta ahora y bueno, invitarlos a que continúen con nosotros en las próximas sesiones. Muchas gracias a todos por su atención y participación. Sí, por ahí ahorita nos van a estar apoyando para colocar lo que sería la encuesta para que nos cuenten cómo nos fue en esta sesión. Vemos que hay muchas preguntas, nos encanta que haya tanta conversación al respecto sobre cómo asesorar a los pequeños productores, sobre cuánto tiempo realmente puede tomar una transición así. Son temas que para no quitarle a los que ya se fueron y para poder abordarlo con más tiempo, lo vamos a retomar en las otras sesiones. Vamos a guardar estas preguntas. Gracias, Marcela, Bismar, todos los que están participando, O para que lo podamos tomar en podemos cuenta. comenzar la siguiente sesión respondiendo a las preguntas, Sí, para que yo así creo que sí. todos tengan acceso. ¿Ah? Vale, para que regresen con nosotros en estas sesiones. Entonces, muchas gracias y por ahí pueden ir respondiendo mientras les doy los anuncios finales. Si desean ustedes reponer la sesión 1 o la sesión 2 en caso de que esta sea tu primera sesión y te interesa el certificado de participación, más allá solo de conversar, sino tal vez por ahí tener un respaldo, con mucho gusto ahorita les vamos a poner en el chat cómo la pueden reponer para que ustedes puedan conectarse directamente a nuestra sesión, nuestro canal de YouTube y de ahí pueden rescatarla. Pueden rescatar la primera sesión. Si ustedes realizan lo que sería la evaluación al final, les podemos compartir después la siguiente sesión
que sería la número 2, para que puedan ahora sí que también evaluarla. Entonces, bienvenidos a todos los que siguen aquí en la conversación y muchas gracias por acompañarnos. Seguimos muy emocionados de ver más cómo llegar hacia la agroecología. Ya llevamos un camino de 3 de 6 sesiones, así que nos quedan 3 más. Continúen con nosotros y nos vemos no este jueves que viene, sino el que sigue. Así que estén muy bien y bonita tarde a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos Buena tarde. y todas. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buen fin de semana. Gracias. Feliz tarde a todos. Feliz tarde a todos. Qué gusto escuchar tantas voces. Muchas Un gracias. saludo Hasta para luego. Blanca Mejía. Feliz tarde. Gracias. Bien. Saludadas. Saludos a todos.